Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, de la franja de opinión de Canal Capital, aquí todos los lunes sobre los temas candentes del momento. La semana pasada hubo un tema que suscitó mucha controversia, mucho debate, y es el de el viaje hacia La Habana de dirigentes políticos, sociales, a conversar con las FARC, a hablar de los temas de paz, y eso pues tuvo una primera manifestación pública abierta del Procurador General, que habló de investigar a quienes iban a La Habana. Habló primero de los funcionarios, pero después incluso el Procurador dijo como una censura a todos los que iban sin permiso del gobierno a La Habana. Intervino el fiscal, ha intervenido, hay muchas columnas, hay mucha discusión, hay muchos sobre el tema. En el Congreso se dio una discusión especial porque hay un viaje, hay una delegación del Congreso hacia La Habana, y entonces también allí en el Congreso se presentó una discusión. Eso es lo que vamos a debatir hoy, pero vamos a ir más allá del tema de si es legal ir, si no es legal, si el gobierno tiene autorización para enviar funcionarios o para impedir que vayan funcionarios. Vamos a ir más allá del tema, vamos a hablar hoy de la utilidad que tiene ir a La Habana, qué importancia tiene que dirigentes políticos vayan, que no vayan. Vamos a tener gente que está en el debate y precisamente tenemos un panel de lujo hoy. Tenemos a personas protagonistas del hecho, Álvaro Leiva, que ha sido uno de los criticados por ir a La Habana, que ha traído mensajes de La Habana, y muchas gracias, Álvaro, por venir a... No, con todo gusto, León. Juan Lozano, senador del partido de la U, también partícipe de todas estas controversias. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias, León, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, y a este lado tenemos dos juristas muy especiales también. En el caso de Carlos Gaviria, no solo un jurista muy notable, sino un político también. En los últimos años fue candidato presidencial del Polo Democrático, senador. Muchas gracias, Carlos, por venir. No, León, a ti por invitarme. Muchas gracias. Juan Manuel Charri, que ese no ha hecho incursión en la política. No, se mantiene como jurista y fue decano de la Universidad de Derecho de la Universidad del Rosario, ha estado mucho en la rama judicial, en distintos cargos en la rama judicial, y ahora ejerce como abogado en los temas sobre todo constitucionalistas. Como abogado constitucionalista, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. León. Y vamos a un pulso político, a un contexto de este debate, para luego venir con este panel de lujo a debatir sobre este tema que ha interesado al país en las últimas semanas. En los últimos días ha generado polémica los viajes a La Habana de funcionarios públicos, políticos y particulares para hablar con las FARC. Ninguna diferencia entre aquellos que se reúnen con los paramilitares para obtener su desmovilización sin que en el momento existiera la prohibición legal o la exigencia legal de ser autorizados por el presidente, y quienes hoy, en las semanas anteriores, siendo funcionarios públicos, violando la prohibición legal, es decir, sin autorización del señor presidente de la República o de el alto comisionado, han hecho presencia en La Habana. De ninguna manera asistir para poder tener algún tipo de contacto con un grupo insurgente, desde luego que se requiere un permiso del presidente de la República, pero el hecho de que se acuda sin ese permiso no convierte esa conducta en un delito. No es un delito acudir a La Habana sin permiso del señor presidente de la República. No es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla, con las FARC o con el ELN, en el lugar donde estén. Las FARC se pronunciaron y coincidieron con el fiscal. El país no deberá pasar por alto lo dicho por el fiscal Montealegre en cuanto a que no puede ser delito unas conversaciones con acercamientos que tienen unos fines altruistas. Y
y sería un despropósito pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta disciplinaria. Aunque el nivel de confidencialidad, el aislamiento y la participación indirecta de los ciudadanos a través de foros públicos han caracterizado la actual negociación con las FARC, surge el interrogante: ¿qué tanto afecta la participación de terceros en el éxito o fracaso de las negociaciones de paz? Dentro de pocos días, una comisión de parlamentarios y directivos de los partidos políticos colombianos se desplazará a Cuba con autorización del gobierno nacional. ¿Qué opinaron algunos congresistas sobre esta visita? Yo creo que es muy importante que los congresistas vayan a La Habana, porque finalmente necesitamos enterarnos de primera mano hasta dónde va a llegar un acuerdo de paz con el gobierno nacional. A mí no me gusta cómo se está planteando el viaje porque no hay claridad en las reglas del juego, porque han convertido a La Habana en un caguán con pasaporte. Yo no estaba de acuerdo con ese viaje, me parece que el Congreso no puede ser juez y parte, al fin y el Congreso tiene que legislar, tiene que ordenarse un poconón de criterios y al respecto de lo que es un proceso de paz que no conocemos. La idea es poder sumar al proceso, poder garantizar que sea un proceso que le sirva a llegar a la paz a Colombia. Nosotros vamos solo si la mesa nos invita de manera conjunta y haremos una propuesta muy alineada en su momento definida si llega a haber viaje. El proceso de La Habana no es el único que ha generado controversia frente a la participación de terceros. ¿Qué pasó en el Caguán y en Santa Fe de Ralito? En el caso del Caguán era un ambiente optimista de participación general, pero también un poco cacofónico. Todo el mundo hablaba y hablaba, pero eso chocaba o tenía un obstáculo mayor, y era el hecho de que las FARC por ese momento, estando en ascenso, no querían rápidamente hacer la paz, ni el Estado tampoco. Las causas de que fracase o tenga éxito un proceso de negociaciones no radica en si hay participación grande o pequeña o nula por parte de terceros. Radica fundamentalmente la suerte de un proceso de negociaciones con vistas a la paz en la voluntad política recíproca de las dos partes que constituyen actores armados. Santa Fe de Ralito sí es una historia completamente distinta, digamos, no solamente los actores son distintos, sino eso sí, yo diría que fue el oscurantismo total. Ahí los colombianos no supimos qué se negoció, ahí no supimos absolutamente nada, fue una negociación absolutamente bilateral entre el gobierno nacional y estos grupos, y pues realmente ahí no hubo ninguna participación de nadie, solamente de las dos partes del gobierno y de las representaciones de las AUC. En el debate frente a las visitas a La Habana, también ha salido a relucir el papel de los medios de comunicación. Aunque en Colombia exista libertad de prensa, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en el cubrimiento de las negociaciones de paz? El papel de los medios de comunicación en esas negociaciones es tan fundamental que el diseño de ellas se hace en función de esa comunicación. Un ejemplo fundamental es la confidencialidad que rodeó el proceso de paz actual que se desarrolla en La Habana. Fue pensado no solo en términos de generar confianza en las partes, sino también de parte del gobierno y de la FARC para blindar el proceso de paz de La Habana y no repetir lo que llaman los errores del Caguán. Las restricciones de confidencialidad han hecho que los medios perdamos, digamos, un poco el interés en el cubrimiento. Hoy en día los colombianos saben menos del proceso de lo que deberían saber. Hoy en día los colombianos entienden menos los dilemas del proceso de lo que deberían entenderlo. Hoy en día los colombianos tienen una comprensión más limitada de lo que está en juego en la mesa, de lo que deberían comprender. Estamos en la controversia sobre un tema muy debatido en estas semanas, que es el del viaje a La Habana de dirigentes políticos, de funcionarios, de particulares, de líderes sociales. Y bueno, tenemos aquí un panel para empezar a discutir esto. Y vamos a empezar con Álvaro Leiva, que ha ido a La Habana, que cuéntenos qué ha ido a hacer a La Habana y cómo le parece este debate que se ha suscitado. Bueno, yo he ido a La Habana muchas veces. He ido a hablar con Castro, he ido a hablar con Gabo, he ido a hablar con mucha gente. Y he ido 3 veces en un año. Ahora, en este proceso. En un año, sí. Y cada vez que vengo busco al gobierno.
cada vez que regreso, contarle cosas. De golpe tú fuiste testigo alguna vez de ese empeño que yo tenía. Esto que se suscita ahora me ha parecido muy extraño porque María Jimena de Duzán me hizo un reportaje hace como 3 meses y yo relato y digo, traté de hablar con fulano de tal y Pascual y tal. Lo primero que hay que advertir es lo siguiente, Cuba no es Colombia. Segundo, ellos no están pedidos por la justicia en este momento. Tercero, es impresionante las colas que hay cuando uno se va a montar en Avianca. Es mucha la gente. Tratar de decir que los particulares que van a La Habana, habría que ver de todos ellos quién es el que va a hablar con la guerrilla. Y lo otro es que nadie se lee las cosas. El acuerdo de La Habana, el acuerdo famoso, en su parte, al comienzo, antes de entrar a los puntos en concreto, se pide la colaboración de todo el mundo, la participación de todo el mundo, y dice que sin la participación de los colombianos no puede haber paz. Es curioso, pero nadie tiene estas reglas del juego en cuenta. Por lo demás, ¿a qué se va? Muy sencillo, la parte histórica. Hay muchas cosas por decir, por mirar y por analizar. Yo llevo en esto 30 años, lo que pasa es que por esto no pagan ni se puede uno jubilar, pero la verdad es que yo ya debía estar jubilado y tengo todo el hilo histórico que algo ha de servir. Aquí hablaban del fracaso de las experiencias negativas del Caguán, eso es por echarle vainas a Andrés Pastrana. ¿Qué tal las experiencias negativas de Tlaxcala y las experiencias negativas de Caracas y las experiencias negativas del caso de Betancur, el Palacio de Justicia? Esa sí que es una experiencia negativa, atroz. De tal manera que hay mucho ruido sin necesidad, porque nadie va a hacer política con ellos, nadie va a participar en un proyecto político. El fiscal fue sabio en eso, dijo no, es que en el caso de los parlamentarios había una combinación de carácter político electoral. Se trataba de programas suscritos por ellos mismos. Iban los parlamentarios en algunas ocasiones visitaban para ver si hacían la refundación de la patria. De tal manera que son casos completamente diferentes. Y yo vivo muy tranquilo, la verdad es que he estado muy tranquilo. Quise hablar con el gobierno, no me recibió, eso es cosa del gobierno, pero la verdad es que yo no he incurrido en ninguna conducta típica, antijurídica y culpable. Bueno, usted se ha opuesto a, o no considera como acertado, sobre todo el viaje de funcionarios o el Congreso. Entiendo que usted discute mucho sobre el viaje de los parlamentarios, este viaje que tienen programado hacia allá. ¿Por qué? Así es, a mí no me gusta la forma como se ha planteado ese viaje, como lo decía en el primer informe, porque las reglas no son claras. A mí me parece que hay algo de oportunismo electoral y oportunismo político, y no me gusta que mientras el Congreso tenga por delante unas definiciones cruciales para el país, que involucran, por supuesto, a las FARC, tengan esa conversación que puede terminar generando presiones indebidas frente al Congreso de la República. La situación de Álvaro Leiva es completamente distinta, es absolutamente cierto lo que él acaba de decir, lleva una vida en ese empeño, pero que ahora unos colegas míos de la noche a la mañana y en vísperas de tarjetón decidan empacar el copertone, empacar la maleta, Habana Tours, a un diálogo en el que ni siquiera tienen libreto, cuando el país lo que está esperando son hechos de paz y avances sobre lo que fue acordado como marco de los diálogos, pues me parece que es inconveniente. A mí sí me parece que el gobierno ha pecado por la mala conducción de este proceso, me parece que dejó incumplir las reglas en los protocolos de comunicación, me parece que el gobierno da mal ejemplo cuando es el propio presidente el que inobserva los puntos fundamentales de ese acuerdo, como por ejemplo frente al mecanismo refrendatorio. Me parece que el gobierno está permitiendo que lo que había definido como condiciones para aprender de las lecciones de la historia
otra vez se repita. Yo he dicho que convirtieron a La Habana por la tolerancia del gobierno en un caguán con pasaporte, y eso es lo que está ahora tratando de reproducirse con los congresistas. En resumen, León, mientras tengamos nosotros que votar ese referendo y el próximo referendo y que desarrollar las leyes estatutarias frente al marco constitucional para la paz, me parece que nada tienen que ir a hacer allá mis colegas. Para eso está el señor de la calle. Si él tiene que ser portador de un mensaje, que lo haga oficialmente, pero que no se abra un expediente que va a causarle daño a la serenidad democrática para tomar las decisiones que más le convienen a los colombianos. Doctor Gaviria, se ha mencionado aquí el Caguán, también se mencionó Ralito, las diferencias de este proceso y de la relación de sectores políticos con este proceso frente a los anteriores. ¿Cómo lo ve usted, que también tiene una visión de largo plazo de toda esta paz y de todo este proceso? Bueno, yo lo que quiero subrayar es un hecho que a mi juicio es paradójico. Este es un proceso político y por tanto quienes deberían estar en La Habana son los congresistas precisamente. Y voy a decir por qué. Este es un país que tiene una organización democrática de partidos. Este no es un Estado que tenga una forma corporativa o gremial. Y a mí lo que me sorprende es que los voceros de los partidos debían ser quienes estuvieran discutiendo sobre cómo va a ser el país del futuro, el país del posconflicto con la guerrilla. Me explico. En un país corporativo, las corporaciones tienen un interés legítimo, pero hay que subrayar este hecho. Ese es un interés particular. Los partidos políticos son voceros, encarnan un interés general desde una determinada perspectiva. Entonces yo pienso, dentro de un esquema típicamente democrático, no tendrían más que aportar a la discusión acerca de cómo debe ser la política agraria, de cómo debe ser la política del posconflicto, digamos, un vocero del liberalismo que diga cuál es la visión liberal frente al Partido del Futuro, un vocero del Partido Conservador, un vocero del Polo, que encarnan es el interés general desde distintas perspectivas. Yo lo que no he podido entender es cómo un proceso de paz en un sistema democrático está llevándose a término con representantes gremiales. No es que yo tenga nada contra los gremios, pero encuentro una gran incongruencia en que sean ellos los que están discutiendo y no los congresistas o los representantes de los partidos. Yo lo que creo es que la política entre nosotros está tan desacreditada que lo que quieren es despolitizar un proceso que por esencia es político. Yo me asombro y desde luego me sonrío cuando oigo, por ejemplo, críticas a ese proceso diciendo es que ese proceso lo está politizando, que se está politizando un proceso político, es que ese proceso es por esencia político. Yo lo que preguntaría es ¿con qué autoridad están los representantes de los gremios allá? Eso no es el reconocimiento de que ejercen más poder sobre quienes toman las decisiones políticas en el país, los gremios a modo de grupos de presión, que los partidos políticos que tienen una visión legítimamente política del Estado. Bueno, vamos a una pausa. Ya ve que empezó esto muy bien, es un debate interesante y volvemos para proseguir este debate.